y charlamos, no lo hacemos como presentación, sino hacemos charladita la parte de primeros auxilios, ustedes que saben qué mitos, qué realidades, que desmentimos todo este tipo de locuras que casi siempre se encuentra uno en casa. Entonces, nada, a darle átomos, chulo, en pantalla completa. Listos. Nos habíamos quedado aquí en la parte de irrigación. Ah, carajo. Ya, por la radiografía, ya me acordé. Pam, pam, pam. Listos. Entonces, nosotros nos habíamos quedado por acá en esta locura. Un segundito. ¡Tarán! Donde encontramos que viene la aorta abdominal, más o menos a nivel de L4. Se va a partir en dos, en formar las ilíacas, la ilíaca primitiva o ilíaca común, que luego se divide en la ilíaca interna y la ilíaca externa. ¿Listos? Y ya, ahí nos habíamos quedado en esa porción. La parte de miembro inferior, la ilíaca externa, luego se va a convertir en la arteria femoral. ¿Listos? Ella va a escurrir inicialmente por la cara anterior del muslo, cercana y muy en relación al pliegue inguinal. ¿Listos? De esta parte es muy importante tener en cuenta que la disposición de las arterias, bueno, arteria, vena y nervio como tal vienen de esa forma, de lateral a medial. ¿Por qué? Es muy frecuente más adelante a los que les guste toda esta parte crítica o a los que les guste la parte de nefro, a los que les guste medicina interna, a los que les guste cirugía, eh, tomar como acceso venoso la venita femoral. ¿Listos? En algunos casos, de forma muy rara, a veces uno tiene que tomar muestras arteriales y no lo puede tomar en los miembros superiores. Es frecuente tomarla directamente acá de la arteria femoral. ¿Listos? Asociado a ello, pues también es súper importante tener en cuenta su recorrido para la evaluación y el manejo de trauma. ¿Listos? Uno de los muertes más complejas que yo ya he visto fue un coleguita, un cirujano, súper joven ese loco, y el man se suicidó cortándose las dos femorales. Una locura, total. O sea, fue una vaina bastante devastadora, complejísima, pero pues nada, tener muy en cuenta la parte de territorio vascular en la parte de heridas, a veces incluso es frecuente, no sé, estaba cortando un coco, alguna fruta, alguna otra cosa loca, encima del muslo o estaba afilando un cuchillo, se me fue y va la femoral. No es tan infrecuente, ¿listo? No es que sea muy frecuente, pero no es que tampoco sea tan infrecuente que haya esos daños o esas lesiones directamente sobre la femoral, ¿listos? En cuanto a la parte de riñas y este tipo de traumas, no es tan frecuente, ¿listos? Es más accidental, por decirlo así, o de autodaño, ¿listos? Entonces, básicamente, esta arteria femoral es la que nos va a dar esta cuestión que tenemos ahí, que es el eje vascular del miembro inferior. ¿Listos? En los cuales, donde tenemos inicialmente la femoral y nos va a dar unas diferentes ramitas, sobre todo inicialmente hacia la porción del muslo, a veces, bueno, a veces no, también nos va a dar hacia la parte más superior del miembro inferior, hacia buscar la cabeza del fémur, y unas proyecciones también un poco más cefálicas hacia la porción abdominal y hacia la porción genital externa, que también nos va a ayudar a generar esa irrigación asociada. ¿Listos? Entonces, inicialmente, bueno, acá lo que vemos es, pasemos acá una vez, ¿dónde encontramos la arteria femoral profunda como tal? ¿Listos? Esta arteria femoral profunda nos va a dar estas ramitas que tenemos acá numeradas, donde inicialmente nos va a dar una circunfleja femoral lateral. Esta circunfleja femoral lateral nos va a ayudar a irrigar sobre todo lo que es el cuello y la porción parte, aunque ya se mete con la femoral media, para la parte de la irrigación de la cabeza y el cuello del fémur como tal. ¿Listos? Entonces ya se puede ir en diferentes ramitas, se puede ir en ramita transversa, en rama ascendente, que básicamente ya que nos va a dar es irrigación hacia la porción muscular que tiene adyacente, principalmente hacia la parte del tensor de la fascia lata, y
las ramas periarticulares alrededor de la cabeza del fémur como tal. ¿Listos? Luego encontramos una ramita descendente que viene siendo la circunfleja femoral lateral y básicamente ya que nos va a dar es la irrigación principalmente la porción más lateral y medial del cuádriceps. ¿Listos? Hacia arribita encontramos la circunfleja femoral media, ya nos va a llevar a irrigar los aductores, los isquiotibiales y finalmente encontramos las arterias perforantes musculares donde también nos va a llevar a irrigación a aductores menores y mayores y a porción de los isquiotibiales. ¿Listos? En cuanto a las ramas que encontramos propiamente dichas, obviamente de la femoral, entre el anillo inguinal y donde nace la femoral profunda, encontramos lo que estamos hablando ahorita. Uno, la epigástrica o abdominal superficial, que básicamente nos va a ayudar a irrigar la porción inferior y más superficial de las paredes del abdomen. La circunfleja ilíaca superficial, ella nos va a dar ramitas cutáneas y nos va a dar esa irrigación principalmente sobre el pliegue inguinal. Y encontramos la pubenda externa superficial y la pubenda externa profunda. Ellos básicamente nos van a ayudar a irrigar una parte genital externa eh, alrededor del pubis o alrededor de la porción vulvar y en el hombre alrededor también del escroto. Ella luego sigue continuando, baja la femoral y nos va a dar ramitas que vienen siendo como ubicadas entre la femoral profunda y la poplitea como tal. ¿Listos? Ellas principalmente nos van a dar ramitas musculares perforantes, sobre todo hacia la cara anterior del muslo, ya hacia la parte más medial de los bastos y hacia la parte de los aductores, y la arteria descendente de la rodilla que viene siendo ya como tal la que viene en su porción periarticular. ¿Listos? Que viene siendo esta porción posterior que viene siendo la poplitea. ¿Listos? La poplitea nos va a dar ramitas periarticulares muy fáciles de identificar, muy fáciles de tener en cuenta y esta parte es importantísima en el contexto clínico. Entonces, primero encontramos que son arterias colaterales o periarticulares, las podemos llamar inicialmente como surales para el gastrocnemio, o eh, la que también la denominan como si fuera, ay, perdón, un segundito, acá, como si fuera una porción medio articular, eso como la porción articular medial. Pero inicialmente y finalmente lo que describen más y principalmente los textos es esto: las urales que vienen siendo para el gastrocnemio, la arteria media de la rodilla y las periarticulares inferiores, tanto lateral y medial. Aquí es que me voy a tener en cuenta que alrededor de la rodilla lo que vamos a encontrar son unas arterias periarticulares superiores y otras inferiores, tanto derechas como izquierdas, superior e inferior, a la derecha y a la izquierda, media, solo una, y finalmente ellas se van a anastomosar en su porción más anterior. Pero hay que tener en cuenta que esta anastomosis no viene siendo como con la suficiente suplencia en el caso de que haya una lesión vascular. Como teniendo medio en cuenta y medio similar a la parte del codo, ustedes se acuerdan del codo cuando viene la parte de la humeral, que ella finalmente da esa irrigación periarticular del codo como tal. Es una irrigación muy rica y la anastomosis es muy amplia. ¿Listos? Esta anastomosis que se hace alrededor de la rodilla no es tan amplia. Cuestión que si llego a tener alguna lesión directamente en la poplitea o directamente un poco más arriba, cercana a la femoral, no tengo cómo darle esa suplencia colateral a la circulación periarticular de la rodilla y sobre todo a la circulación que viene hacia abajo de la pierna como tal. Entonces, aquí ustedes van a encontrar la segunda urgencia, realmente urgencia, emergencia ortopédica, que es la luxación de la rodilla. ¿Listos? Cuando ustedes tengan un paciente, como vimos la vez pasada, una fractura de pelvis de libro abierto, es una emergencia ortopédica importantísima porque el paciente puede morir. Lo mismo pasa acá. Los pacientes que tengan una fractura o una luxación de la rodilla es fundamental e importantísimo evaluar la irrigación de miembro inferior a nivel distal. ¿Listos?
porque esta anastomosis y esta cuestión que acabamos de hablar ahorita alrededor de la articulación como tal del rodilla no nos va a permitir una adecuada irrigación hacia la porción inferior del miembro inferior, valga la redundancia, principalmente sobre la pierna. ¿Listos? Entonces, si la podemos dejar por alto y no evaluamos que haya posiblemente un daño vascular asociado a una luxación de rodilla, no tanto una fractura, pero sí una luxación como tal de toda la rodilla, no la rótula, sino de la rodilla, eh, el paciente puede perder el miembro inferior. ¿Listos? Entonces, complejísimo, de tener muchísimo cuidado. Entonces, si ustedes tienen en mente eso, como, ay, pucha, yo me acuerdo que el profe de anatomía me había dicho que las dos únicas urgencias, emergencias gigantescas de ortopedia son la fractura de pelvis del libro abierto y la de rodilla, la luxación de rodilla, ya, están salvadísimos. Estos tienen cómo correr, cómo avisar, cómo correr con toda esta porción y toda esta parte. Y ya, es lo de tener principalmente en cuenta. Sigue en la parte posterior de la fosa poplitea. Lo que vamos a encontrar es que esta arteria sí ya nos va a mandar un par de tronquitos. Bueno, un tronco en realidad y otra división anterior. Se va a ver en su división anterior, que viene siendo la tibial anterior. ¿Listos? Y después también nos va a dar un tronquito que viene siendo un tronquito tibio peronero. Sí, no, sí, tibio peronero es el tronquito que nos va a dar finalmente para seguir en su irrigación posterior. ¿Listos? Entonces, básicamente lo que encontramos es que nos va a dar unas ramitas terminales que vienen siendo estas, que viene siendo la tibial anterior y finalmente la tibial posterior en su parte pues, posterior del miembro inferior. Entonces, la tibial anterior nos va a dar diferentes ramitas colaterales en la cual encontramos la recurrente tibial anterior, la que está en flechita, y ellas se van a estomosar con la inferior lateral de la rodilla o la porción articular inferior de la rodilla que viene directamente arriba en la femoral cuando se convierte en poplitea. ¿Listos? Les viene siendo principalmente arterias musculares, pero sobre todo también nos va a una irrigación periarticular asociada a la rodilla. Entonces, ustedes se dan medio cuenta, ahí se logra anostomosar un poquitito la circulación como tal, pero no viene siendo tan eficiente, tan supletoria, viene siendo la palabra, que no hay la suficiente suplencia en caso de que llegue a fallar. ¿Listos? Entonces, esta tibial anterior sigue escurriendo por debajo y por el frente de la tibia y nos va a dar estas dos principales, donde encontramos la maleolar anterior medial y la maleolar anterior lateral, para finalmente dar una irrigación a los dos maleolos. ¿Listos? Ella sigue escurriendo. ¿Dónde está la flechita? Se perdió. Acá en su porción anterior y sobre el dorso del pie, donde vamos a encontrar que se va a convertir en la arteria dorsal del pie. Nosotros la conocemos mucho más en clínica como la arteria pedia. ¿Listos? Entonces, ella, de forma importantísima, que a nivel del primer metatarsiano, se va a anastomosar con la plantar lateral, que viene siendo una rama de la tibial posterior, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Listos? Ella asociada en su porción pedia ya nos va a dar diferentes arterias colaterales, que vienen siendo las arterias laterales y mediales del tarso. Son ramitas ascendentes, son ramitas descendentes, que vienen siendo como un símil a los arcos palmares que vimos en miembro superior, y nos va a terminar formando ese arquito de la arteria arcuata o la arteria arqueada. ¿Listos? Entonces, ustedes tienen un paciente con una posible luxofractura o simplemente una sola luxación del miembro inferior en la rodilla, vayan de una vez a buscar el pulso a este nivel. ¿Listos? A buscar en la arteria pedia. Es mucho más fácil palparla y sentir este pulso que sentirlo alrededor a nivel maleolar. ¿Listo? Sobre todo maleolar medial, que es donde también se buscaría la otra parte de pulso arterial. Si no lo encuentran, si tienen sus dudas, simplemente cojan un pulsoxímetro. Yo creo que en esta época todo el mundo tiene un pulsoxímetro gracias a la pandemia. Y pónganselo en el pie, en el dedito gordo del pie, en el dedito medio, en algún dedito del pie. Si les llega a tener sensibilidad de pulsoximetría, que tenga la curva de oximetría, que ustedes vean que tiene pulso y que efectivamente está adecuado, pueden respirar tantito. Si definitivamente no le encuentran pulso y está sospechando una lesión asociada a trauma vascular, córrele, llamen corriendísimo a ortopedia. Posiblemente ortopedia les haga un manejo inicial de control de daños, un damage control, y sería ideal que fuera en el mismo momento quirúrgico, si no posteriormente va a venir cirugía vascular
a terminar de hacer el arreglo de los daños. ¿Listos? Pero súper importante tener en cuenta. También hace poco, de forma reciente acá en pandemia, hace como unos 4 meses, unos locos en Europa se dieron cuenta que tomar tantos gases arteriales de la muñeca da mucho dolor, da mucha molestia, incluso puede lesionar parte del nervio radial arriba en la muñeca. Entonces dijeron, venga, ¿qué pasa si tomamos gases arteriales de acá, de la pedia como tal? Y se dieron cuenta que son exactamente iguales a los que se pueden tomar arriba en la muñeca y con muchísimo menos dolor y obviamente con muchísimo menos probabilidad de generar una lesión tanto vascular como nerviosa asociada. Entonces, ese puede ser un plus. Cuando ustedes también estén en prácticas, en clínicas, que aprendan a tomar gases arteriales o a pasar líneas arteriales, eh, practica también la toma de gases arteriales acá a nivel de la pedia. Entonces, yo le enseño mucho eso a los fisios que tenemos nosotros acá, que siempre es los fisios los que toman los gases. Y ellos ya han aprendido a tomar la arteria pedia y genial, le dio muy, muy bien a los pacientitos. ¿Listos? Entonces, esta arteriecita pedia, finalmente lo que podemos decir es esto, que es la ramita terminal, después de emitir las ramitas tanto tarsiana como la arcuata, ¿listos? Y cuando pasa el espacio interóseo, va a emitir la ramita, primera metatarsiana dorsal o interósea dorsal del primer espacio interóseo, y nos va a dar parte de la arteria plantar profunda, que viene siendo la perforante del primer espacio, que se va a nostomosar con la plantar lateral que viene de la tibial posterior, para formar esos arcos asociados de la irrigación tanto muscular como ósea a nivel del piecito. ¿Listos? Eh, la arteria arcuata, entonces también nos va a dar diferentes ramitas que vienen siendo las metatarsianas dorsales. Al llegar a la raíz de los deditos se abren dos ramitas para irrigar directamente cada dedito por de forma lateral y medial. Entonces nos va a dar la arteria digital tanto dorsal tanto lateral como medial. Y ellas también se van a comunicar con la iterósea plantar por un ramo comunicante asociado. ¿Listos? Volviendo arriba para volver a bajar, entonces tenemos la tibial posterior, que ya se origina obviamente como los de la poplitea, en ese tronquito inicial, donde nos va a dar origen inicialmente a la peronera. ¿Listos? Entonces esta tibial posterior, en la parte más inferior de la pierna, va a pasar por detrás de la articulación entre, talocrural finalmente, en el canal retromaleolar medial, o sea, abajo en el talón. ¿Listos? Y abajo en el talón ya va a terminar dos arterias principales, una plantar medial y una plantar lateral. ¿Listos? Antes de bajar, ella nos va a dar ramitas colaterales, o sea, hasta bajar hasta el fondo, hasta el tobillo, hasta el talón, nos va a dar diferentes ramitos musculares asociados. ¿Listos? Y estos ramitos musculares son ramitos anastomóticos con la maleolar medial, con la arteria nutricia de la tibia, y se van a astomosar también con la peronera y la tibial anterior como tal. ¿Listos? Entonces, ya bajando, encontrando su división principal y fundamental abajo, en la tibia y el peroné, llegando al talón y el tobillo, lo que encontramos es que nos va a dar diferentes ramitas perforantes. Estas que vienen siendo asociadas junto con la peronera anterior y va a perforar la membrana interósea, se van a estomosar con la maleolar anterior lateral y con la maleolar van a formar esa red, tanto parte de la tibial anterior como la tibial posterior, alrededor de los cóndilos finales de la tibia y el peroné para la irrigación tanto muscular como periarticular. ¿Listos? Entonces, finalmente, después de pasar por detrás del taloncito, nos va a dar las arterias plantares mediales y laterales, que nos va a dar la división de la arteria tibial posterior en la plantar medial, con la digital para el dedo gordo y la digital plantar lateral del dedo gordito, y terminando así como tal la irrigación del miembro inferior, que no es tan compleja ni tan difícil. ¿Listos? Lo importante tener en cuenta en ellas es la parte periarticular de la rodilla, que en caso de luxación hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Listos? De venitas del miembro inferior hay que tener en cuenta y súper importante que tenemos una red venosa profunda y una red venosa superficial. ¿Listos? En la cual en la porción superficial encontramos las venitas afenas tanto mayor como menor, en donde la mayor va a ser formada por la unión de la dorsal del dedito gordo y el arco venoso dorsal del pie,
Y finalmente lo que van a hacer es desembocar arriba en la femoral. ¿Listos? De afluentes que le van a llegar a ellas, entonces la cara medial y lateral del muslo, que viene siendo como la safena accesoria, van a dar venitas cutáneas laterales y cutáneas anteriores. ¿Listos? La ilíaca circunfleja superficial, la epigasa superficial pudenda externa, que finalmente nos va a drenar hacia la parte femoral, para luego subir a buscar la cava inferior y ya. Y luego nos tomamos hacia más arriba en abdomen con el sistema portal. Encontramos entonces el sistema venoso de la safena menor. ¿Listos? Esta safena menor va a estar formada por la unión de la dorsal del quinto dedo con el arco venoso dorsal plantar y va a desembocar en la región posterior en la venita poplítea como tal. ¿Listos? De venitas profundas, entonces tenemos es un sistema tanto dorsal como otro anterior. ¿Listos? Entonces acá encontramos que las venitas digitales, las metatarsianas, el arco venoso dorsal del pie, las tibiales anteriores y la red venosa del pie principalmente nos va a drenar a este sistema profundo, tanto dorsal como anterior. ¿Listos? Y en cuanto al sistema plantar posterior, tenemos las venitas plantares mediales, las laterales metatarsianas digitales, los arcos plantares que nos van a drenar atrás hacia la porción tibial posterior y finalmente hacia la porción peronera. ¿Listos? Entonces, este sistema venoso posterior profundo va a drenar a las tibiales posteriores que van a recibir a las tibiales anteriores también para formar finalmente atrás a la poplitea. ¿Listos? Ella va a ascender, va a continuar como femoral directamente, va a recibir a la femoral profunda, las perforantes que vienen propiamente de su porción anterior, para luego continuarse como la ilíaca externa y luego continuar arriba el recorrido que ya habíamos visto previamente. ¿Listos? Súper importante esto, que las venitas profundas se van a comunicar con las superficiales a través de venitas perforantes, como tal, en un sistema y una red venosa un poco más compleja. ¿Listos? De tener en cuenta acá, clínicamente, las venitas de miembros inferiores nos van a dar muchísimas como pistas de clínicamente cómo se puede encontrar el paciente. ¿Listos? Por éstasis, porque la sangre venosa se queda como acumulada. Eh, Podemos ver diferentes lesiones a nivel venoso, ya sea por varices, que son como las más frecuentes, y el daño venoso más frecuente que encontramos en miembros inferiores, porque se matizan los miembros inferiores, vistos por la simple gravedad, entonces podemos ya sospechar que el paciente puede tener una falla cardíaca y que está reteniendo líquidos y bla, bla. Entonces, cuestión asociada. O ya para los que va a gustar y se apuntan más hacia la parte de cirugía cardiovascular, toman este sistema venoso de la safena mayor para llevarla arriba a corazón, a hacer un puente o un bypass coronario. ¿Listos? Eso ya, fue pucha, suena de ciencia ficción, pero es increíble, es demasiado genial ver cómo los dos grupos de cirugía que se está armando a nivel cardiovascular, unos están cargando arriba a hacer la disección cardíaca, mientras el otro grupo abajo está tomando directamente una porción de la safena para hacer ese puente y ese bypass coronario. En cuanto a esta cuestión, pues nada, no, les confundieron muchas más cosas ahorita. Simplemente no es como motivarlos como, wow, este tipo de cosas se hacen, sí, es genial, es increíble. De repercusión sobre el sistema venoso no hay tanto, porque finalmente al ser una red tan compleja y que tiene tantísimas comunicaciones entre ellas, no tendría tanto lío en hacerse. ¿Listos? Ustedes casi no se van a enfrentar a esto, pero si tienen algún profe, si tienen alguna cuestión en clínica que les enseña a hacer venodisecciones, o sea, literalmente abrir una venita para poder tener un acceso venoso, para poder um, recuperar un paciente porque se hacen en casos de extrema necesidad, también lo podrían tomar y ver ese punto de cómo hacerlo con sus profes. ¿Listos? Otro punto importantísimo de la red venosa es respecto a la parte de trombos. ¿Listos? Más adelante en patología y más adelante en medicina interna ustedes van a aprender cuáles son los factores de riesgo de que se pueda generar una éstasis o que se haga como un alentecimiento
en cuanto a la parte vascular venosa o factores predisponentes que le pueden hacer que se hagan trombos a nivel venoso. ¿Listos? Es mucho más frecuente estos trombos a nivel venoso en miembros inferiores y el riesgo es que esos trombos se embolicen, como si se dan, siguen como el trayecto, pues obviamente van a ir por cabo inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y van a llegar al sistema de la red pulmonar y genera una embolia de ese trombo a nivel pulmonar y nos hace un daño de la perfusión pulmonar y nos afecta por completo la oxigenación. ¿Listos? Ese viene siendo uno de los puntos medio críticos, complejos y difíciles de manejar ahorita acá en pandemia. ¿Listos? Eh, donde inicialmente se veía que había una gran predisposición por hacer esas trombosis venosas. Se manejó inicialmente con anticoagulación plena, luego se dio cuenta que esa anticoagulación plena también por daño a nivel cerebral podría generar hemorragias asociadas y secundarias al propio COVID. Entonces, complejísimo, ¿listos? Pero básicamente es como una visión mucho más amplia de que esta red venosa compleja no solo va a estar dada para las varices o para que las paticas se hinchen, sino porque también puede tener diferentes predisposiciones para generar trombos. ¿Listos? No solo es COVID, también puede ser cirugía mayor, viajes muy largos en los cuales uno no mueva las piernas, predisposición genética, cáncer, hay muchas cirugías de miembros inferiores también que pueden generar que se presenten esos trombos en miembros inferiores y posteriormente hagan esos embolismos a nivel pulmonar y generan unas complicaciones gigantescas. ¿Listos? Entonces, también, tacho gigantesco. Ustedes van a entrar a la clínica y se van a dar cuenta, no sé por qué carajos, a todo el mundo que está hospitalizado, casi que a todo el mundo, le ponen omeprazol. Tome omeprazol, ¿para qué? Para prevenir que no haga úlceras gástricas. De prevención en cuanto a la parte hospitalaria, lo único que sí ha demostrado gigantescamente, o sea, contra toda duda, es generar una profilaxis contra esos trombos. ¿Listos? Cuando ustedes tengan un paciente hospitalizadito, siempre miren la parte de profilaxis de esos trombos, porque el paciente va a estar acostado, va a estar encamado, casi no se va a poder mover. Y ese viene siendo un factor de riesgo grandísimo para generar trombos en miembros inferiores. ¿Listos? Ustedes le dan la profilaxis contra esos trombitos e inician el manejo ya de resto con el paciente. Obviamente tiene que tener en cuenta con qué lo van a hacer, qué medicamentos, si tiene o no tiene falla renal, si se hace ajuste renal, si más bien se cambia por otro tipo de heparina, si es heparina de bajo peso molecular, si es heparina no fraccionada, en fin, muchísimas cosas que ustedes van a tener que aprender más adelante en fármaco, importantísimo, pero tengan en cuenta eso. Yo me acuerdo del profe de anatomía, algunas me dijo que todo paciente hospitalizado tiene que tener profilaxis contra los trombos, a menos de que esté contraindicada. ¿Listos? Y ya, básicamente esa es la posición del miembro inferior, tener muy en cuenta en cuanto a la parte de irrigación y en cuanto a la parte vascular. Ya esto ya lo habíamos visto la vez pasada, churururú. A lo que nos queda es, pues madre, un carajo de tiempo para hablar de chachara de primeros auxilios. Entonces, de primeros auxilios, que es la parte importante. En caso ustedes se van a encontrar con diferentes escenarios, ¿listos? Y ustedes también los van a tener muchísimos escenarios que les van a llegar a ustedes, sobre todo porque nosotros empezamos casi siempre por urgencias. Uno de los escenarios más frecuentes son las quemaduras, ¿listos? Que se quemó con aceite, que se quemó con agua hirviendo, y bla. No sé si ustedes han escuchado y se van a reír mucho cuando les lleguen ustedes pacientes en consulta, se echan de todo en las quemaduras, ¿listos? Casi siempre se echan un huevito perico, echan huevo, echan cebolla, echan aceite, echan tomate, nada que hacer, no se echen nada de esas locuras que ustedes escuchan el vecino que se eche, ¿listos? De lo más loco que yo he escuchado que se han echado ha sido telarañas, buscan telarañas y se echan telarañas en la quemadura. Entonces, no lo hagan. ¿Listos? Cuando presentes una quemadura, o sea, por reloj, por lo menos mínimo. ¿Sí ve? Aceite de cocina. Ahí está, si ves, Mavis, que es frecuentísimo.
llegan embadurnados en aceite, en huevo, en cebolla, en tomates. Uy, qué rico. Hubieran guardado para el perico y han traído bien huevito perico. Simplemente por reloj, por lo menos 10 minutos debajo del chorro de agua fría. Agua fría. Y ya, así de simple. Hagan de cuenta que ustedes estaban cocinando ustedes mismos. Entonces la quemadura no es solo el evento inicial que se presenta, sino el daño que se hace en los tejidos, que se continúa ese daño, que se perpetúa. Lo ideal es como cortar ese daño para que el área de quemadura no se expanda y no genere inflamación asociada. Entonces, simple, llana y pinche agua fría. ¿Listos? No que échele crema de sulfaplata, échele maicena, échele, no se echen nada. Agua fría. ¿Listos? Si la quemadura es muy extensa, se empezó a empollar, envuélvanse en papel, en Emboplast, en el simple papelito ese de los sanduchitos que todo el mundo tiene en la casa, ese papel transparente. Después de echarle 10, idealmente 15, 20 minutos de agua fría, envuelvan la quemadura en ese papel, en ese plástico, y ahí sí vayan para urgencias. ¿Listos? Ya en urgencias o no, evaluaría si necesita o necesita manejo de cirugía plástica o no, si necesita o no manejo de bridar, de romper el tejido dañado para que cicatrice de nuevo la herida. ¿Listos? Y ustedes lo van a aprender cuando lleguen a urgencias, tienen que, es que hidratar muy bien, tanto al paciente como a la herida. ¿Listos? Casi siempre se hace el manejo es con vaselina, con gasas vaselinadas. ¿Listos? Pero no lo hagan ustedes en casa. A menos de que estén, no sé, lejos, enmierdado en un pueblo, la herida no sea tan grande, sea una herida cortita, listos. Ya saben, mínimo 10, idealmente 20 minutitos de agua, vaselina por toneladas, lo cubren con una gasita y lo dejan cubiertito. ¿Listos? ¿Qué es que me salieron ampollas? No se las reviente. ¿Listo? Si se los revientan, rompen esa barrera de la piel con el tejido dañado y puede predisponer a muchas infecciones. ¿Listos? Ah, es que la herida es muy extensa, vamos a darle antibiótico para que no se vaya a infectar. No, dependiendo del tipo de quemadura, pero 95% de las veces no lo hagan. ¿Listos? ¿Por qué? Porque hacen es una selección bacteriana. La herida como tal no está infectada. ¿Listos? Yo comienzo a dar antibióticos, chuchuchun, el paciente los toma y si llega a colonizar algún bicho, ese bicho va a estar muy probablemente ya resistente al manejo que ya le dimos y va a ser mucho más complicado y mucho más difícil manejar y controlar ese bicho si se llega a presentar una infección bacteriana asociada a la quemadura. ¿Listos? Ya, fácil. Fracturas. El primito, la primita, la abuela, el tío, lo que sea, que van andando por ahí, tienen ustedes una sospecha que se fracturó la muñeca, el antebrazo, el brazo, el tobillo, la pierna. Lo que hay que hacer inicialmente sí o sí es estabilizar la fractura. Y esto es que cuando el paciente se vaya a desplazar a algún sitio, algún centro de salud, alguna clínica, hospital, lo que sea que tengan cerca, la fractura no se vaya a mover ni no se vaya a desplazar, no vaya a generar un daño tendinoso, aumentar más el daño óseo o peor aún, generar un daño vascular. ¿Listos? Con las fracturas, los que nos hemos fracturado, vemos como el tejido se dematiza, se hace un morado gigantesco, porque finalmente el hueso sangra. ¿Listos? Y lo que duele como tal no es el hueso roto, porque el hueso como tal no tiene tejido nervioso, sino son los tendoncitos y los músculos que están asociados al hueso. ¿Listos? Cosa que si ustedes estabilizan la fractura y no dejan que se siga moviendo o desplazando, no va a disminuir mucho el dolor. ¿Listos? La inmovilización de una fractura la pueden hacer con lo que quieran. Con tablitas es preferiblemente, yo lo hago mucho más fácil con cartón. ¿Listos? Simplemente un cartoncito sobre el área afectada, se amarra con cabullita por fuera o con esparadrapo y chon, para el centro de salud. Idealmente, cuando se presenta una fractura es inmovilizar la articulación proximal y la distal. ¿Listos? Entonces digamos, yo me partí el antebrazo, la muñeca y el cúbito y el radio.
Cuando pase eso, idealmente inmovilizar desde la mano, o sea, desde la muñeca hasta arriba, hasta el codo. ¿Listos? La articulación más distal y la articulación más proximal. Para evitar ese tanto movimiento del paciente como que se genere un daño vascular asociado y disminuye muchísimo el dolor. ¿Listos? Cuando pasen por ortopedia, sí o sí, muy sí o sí, tienen que aprender a cómo hacer las reducciones de hombro. Es frecuente que les lleguen a ustedes los pacientes con el hombro luxado y lo tengan que reducir ustedes antes de que lo vea ortopedia. Esto depende mucho el tiempo que haya pasado. Si lleva mucho tiempo desde la luxación, muy posiblemente no la vayan a hacer. Cuando la hagan, dependiendo de la técnica que usen, pero casi siempre, porfa, háganlo con el paciente, con muy buena analgesia o con un buen hipnótico. Y estos casi siempre las benzodiazepinas funcionan muy bien. El midazolam tiene un tiempo de acción corto. Utilizándolo a dosis adecuadas, no van a tener el riesgo de que el paciente haga una falla respiratoria. Y más bien el paciente está como si estuviese borrachísimo y les va a dejar a ustedes hacer esa reducción de hombro. Traten de no aprender las reducciones de hombro que se hacen a la maldita sea, con un poco de fuerza, con una sábana y que no sé qué culos. Nada. Tratan de aprender a las que son suavecitas, con calma, con simplemente técnica de cómo se tiene que mover el miembro superior para generar esa reducción de la luxación. ¿Listos? Ya. Otra medida, paciente atorado. Bueno, todos los hemos visto. Yo quité compartir la pantalla. Todos los hemos visto, pero es fundamental entender y aplicar la maniobra de Heimlich. Maniobra. Volvemos a compartir la pantalla para que la puedan ver un poco mejor. ¿Dónde está Mix? De maniobra de Heimlich es complejo. Eso no es como tan apriete la barriga y ya. La cuestión con ella, churulón, hay que tener en cuenta tres cosas principales. Esta vaina porque no está tomando. Acá se puede ver mucho mejor. Entonces, uno, ¿qué carajos? Eso fue lo que yo seleccioné. Quité aquí. Ahora sí. Importantísimo, bueno, fíjense en esta partecita acá de la pantalla. Siempre sí o sí, ustedes antes de hacerle la maniobra al paciente, tratan de tener un pie de apoyo hacia atrás de ustedes, de forma como contraria a la que ustedes estarían, y otro entre las piernas del paciente. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen muy solo detrás del paciente, en el momento en el que le hagan la maniobra, se van a llevar el paciente con ustedes y se van a ir los dos para el piso. ¿Listos? ¿Cómo se hace? Se hace justo por debajo de las sifoides, ¿listos? En lo que llamarían la boca del estómago, donde se acaba la apófisis sifoides, ahí debajito. Ustedes empuñan la mano poniendo el dedo gordo dentro de los dedos, ¿listos? Y ese vértice del dedito gordo, esa puntica del dedo gordo que les queda, la ponen en esa porción de la panza, para que me puedan entender un poco mejor. ¿Listos? Ahí en el epigastrio sería, si lo ponemos en término clínico. Con la otra mano la abrazan por delante al puño que ustedes tienen y la maniobra se tiene que hacer hacia atrás y hacia arriba, empujando como en diagonal hacia atrás y hacia arriba. Eso hace que genere, sé que aquí está mejor, la muy probable y muy posible expulsión del cuerpo extraño que se encuentre obstruyendo la vía aérea. ¿Listos? ¿Qué diferencias hay si nos encontramos con un chiquitín? ¿Listos? Tenemos un enano de bracitos de 4 o 6 meses, un año, 2 añitos. Lo que se toma es al bebé o al infante de esta forma, pero apuntándolo más en diagonal hacia abajo, ¿listos? Nosotros sosteniendo tanto la cabeza como los hombritos del infante con la mano no dominante y con la mano dominante entre las escápulas y con la porción más inferior de la palma de la mano
golpes secos y duros. ¿Listos? Ustedes dan 4 o 5 golpes. Ta, tra, tra, ta. Siempre mirando si el cuerpo extraño sale. Si no salió, voltean de la misma forma al bebé, le miran la boca, si el cuerpo extraño está ahí en la boca, si efectivamente está, genial, lo pueden retirar. Si no, lo vuelven a voltear y le pegan. Prao, 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 prao. Vuelven a mirar, lo revisan. Si ya el bebé pierde el conocimiento, posiblemente ustedes le pueden palpar el pulso, pueden mirar finalmente que el paciente no está respirando, tienen que iniciar maniobras de reanimación. ¿Listos? Iniciar la reanimación cardiopulmonar sobre el paciente básica. ¿Listos? Esa reanimación básica va a cambiar en los infantes respecto a los adultos. ¿Listos? A los niños uno no va a meterle todo el peso del cuerpo y todo el peso de la mano sobre el chiquitín porque uno lo mata, sino simplemente si es muy chiquitito, lo hace uno con los 2 deditos gordos de la mano. Pa, 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 pa. Puede hacerlo con los... bueno, en realidad acá sí estaría muy bien si es muy chiquitín, 2, 3, 4, 5 mesecitos con los 2 deditos, índice y corazón a nivel medio esternal, hacen las compresiones torácicas, ¿listos? Que descienda por lo menos 1,5 centímetros a 2 centímetros y dejar que vuelva a expandir, ¿listos? Más o menos, idealmente tendría que ser entre 100 a 120 compresiones por minuto. Más o menos el ritmo vendría siendo así. ¿Listos? A veces uno en el afán le hace así a toda, ta, 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 y así Pero, puede ser. Mándalo. con la canción de Staying Alive. Staying Alive. Ajá. Exacto. Ese es como el ejemplo más claro. Por aquí lo ponemos acá en el teléfono. A ver, y la buscamos. Entonces, con Staying Alive, con ese ritmo, es genial. Sí, es fundamental, es genial, porque también lo importante es no tanto hacer compresiones eh, rápidas y a la maldita sea, sino hacerlas con compresiones de calidad. ¿Listo? Es lo que más se necesita asociado a esto. Staying Alive. Chulo. Ah, acá está. ¿Ve? Porque casi no suena. Ta, 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 ta. ¿Sí ven? Es así, más o menos así. Exacto. Entonces, esa es la idea. Esperamos en Spotify que no me quite acá. Listos. Entonces, esa es una de las partes fundamentales importantes en ellos. Bueno. Acá encontramos la forma más fácil. En la escuela se puede ver directamente cómo se hace sobre los infantes chiquititos. ¿Listos? Si sus dedos no son tan fuertes como tal en el dedito índice o en el dedo pulgar, lo que ustedes lo pueden tomar también es, ¿dónde están las que son dobles, chulón? Bueno, como que abrazan el tórax del pacientito y con los 2 dedos gordos le hacen las compresiones al paciente. Así, tal cual, como esta. ¿Listos? Entonces, así le pueden hacer también la reanimación al pacientito. Antes de que sucediera pandemia, el consenso loco, tanto europeo como los gringos, estaban dejando un poco de lado las ventilaciones, vistos tanto en pediátricos como en adultos, ¿vale? El colapso cardiovascular en adultos y en pediátricos varía un poco, porque en los niños es mucho más frecuente que el colapso cardiovascular se dé por causas respiratorias y no por tanto cardiovasculares como en nosotros los adultos. O sea, el niño que hizo un paro respiratorio, por la razón que sea, es mucho más frecuente que ese paro respiratorio lo lleve a una parada cardíaca, mientras que a nosotros en adultos la parada cardíaca nos lleva más frecuentemente a una parada respiratoria. ¿Listos? Sí o sí, lo ideal es ustedes nunca reanimar solos. ¿Listos? Siempre pedir ayuda. En Colombia ya se unificó, la ayuda es
1, 2, 3. ¿Listos? Antes que 112 policía, que 100 no sé qué bomberos, que no sé qué defensa civil. Nada. 1, 2, 3. ¿Listos? Profe, esa Entonces, línea no sirve. es una mugre. Teóricamente es la que tendría que servir, pero sí, es una Siempre mugre. llamo, cuando lo he utilizado hasta cuando necesito así emergencia, y sea para que llamen a la policía o algo por ahí. La vez pasada iba bajando de mi casa, iba llegando a la bomba para tanquear y había un loquito tirándole piedra a la gente que iba pasando en moto y en carro. Y fui a llamar y dijo, marque, 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 y güey, madre, nada. Sí, es una mierda. Entonces, a eso es a lo que voy y me ganaste. Por lo general, es una mugre, ¿listos? Y no funciona bien. Entonces, idealmente, digamos, yo vivo acá en Pamplona, tener como el teléfono o del hospital o tener el teléfono del cuadrante, que nos permite mucho más fácil comunicarse directamente con el centro de emergencia que uno sabe que realmente le va a contestar y saber pedir la ayuda que ustedes necesiten. ¿Listos? Digamos, mejor escenario posible. Ustedes están, no sé, en Cúcuta, paseando en el Ventura, en Jardín Plaza, en Unicentro, y ¡prum! Ven que alguien colapsa delante de ustedes. Todo colombiano es chismoso por naturaleza. O sea, a nosotros los mata el chisme. ¿Listos? Ustedes van a llegar a auxiliar a la persona y va a llevar un huevazo de gente adelante alrededor de ustedes. ¿Listos? No digan, alguien llame una ambulancia. Seleccione a una persona que usted tenga ahí del público. Como usted y lo señala, necesito que me llame a servicio de urgencia, ya sea el 123 o llame al 123, llame a una ambulancia y diga que necesitamos una ambulancia medicalizada. ¿Listos? También posiblemente va a llegar el guardia, va a llegar la información, va a llegar alguien más y diga que traigan un DEA. El DEA es el desfibrilador externo automático, que es lo único que realmente salva vidas. ¿Listos? Pero cuando ustedes tengan ese chismero de gente alrededor de ustedes, señalen, escojan a alguien para que ese alguien llame. ¿Listos? Y usted le dicen, ¿me entendió? Sí, repítame lo que le dije. Tengo que llamar a una ambulancia y que sea medicalizada. Hágalo. ¿Listos? Y arrancan ustedes las reanimaciones, las maniobras de reanimación. ¿Listos? Estamos en pandemia, no se pongan a ventilar. Desde antes se había dicho que es preferible continuar con las compresiones de alta calidad sin ventilar al paciente, porque lo que lo está llevando en un adulto es un colapso cardiovascular. Probablemente sea un infarto, una fibrilación, alguna cuestión cardiovascular. En los niños, bueno, en el adulto, el paciente colapsó enfrente de ustedes, miran inicialmente, sí o sí, porfa, siempre miren que el escenario sea seguro. ¿Qué tal que el viejito no se haya infartado, sino que simplemente esté caminando por ahí, tocó una extensión de Navidad y el viejito está electrocutado, ¡pruf! Ahí en el piso. Ustedes van a coger al viejito y ¡prá! Se electrocutan y ahora son dos, ¿vale? Siempre evalúen el escenario, que el escenario sea completamente seguro. ¿Listos? Después de que evaluaron que el escenario es completamente seguro, inician compresiones torácicas, ¿listos? Por 2 minutos, ininterrumpidas. Después de esos 2 minutos, verifica si el paciente responde, jadea o tiene pulso. Si no responde, si no jadea, si no tiene pulso, escogen al primer sapo que encontraron por ahí para que llamen a servicios de emergencias y preguntan que si alguien más sabe dar primeros auxilios. ¿Listos? Si no sabe nadie más, usted escoge, necesito ayuda suya y suya. Si es lo suficientemente sapo y valiente, se va a quedar y lo va a ayudar. Si no, se va a echar para atrás y se va a ir y usted tiene que escoger a alguien más para que lo ayude. ¿Listos? ¿Por qué? Uno después de dar 2 minutos de compresiones, por más estado físico y por más bueno que sea, después de 2 minutos deja de dar compresiones de alta calidad. ¿Listos? ¿Cómo es la posición para hacerlo? Lo ideal es que ustedes tomen coloquen las manos sobre el esternón, ¿listos? Entrelazadas una sobre la otra y de forma muy rectos, ¿listos? No doblados, no sobre sobre como doblados en los codos, sino completamente rectos para que sea todo el peso del cuerpo el que ustedes puedan poner sobre el paciente
para comprimir el tórax y después dejarlo que vuelva a expandir. ¿Listos? Entonces ya saben, 2 minutos de compresiones ininterrumpidas, habiendo activado servicio de emergencias, esperando que llegue el servicio de emergencias o que llegue el desfibrilador automático. ¿Listos? Los desfibriladores automáticos siempre vienen con los 2 parchecitos, tanto para adultos como para infantes. ¿Listos? Y siempre, casi siempre son así. Tienen esas 3 instrucciones, importantísimo, préndanlo, ¿listos? Mientras una persona está dando reanimación, las compresiones, el otro está abriendo y desempacando el DEA. El DEA tiene estos parchecitos, que los parchecitos le dicen a uno en dónde ponerlo. Un parche, póngalo directamente sobre el hombro y el otro póngalo aquí al otro ladito. O sea, es para dummies, ¿vale? Entonces lo prenden, lo enchufan y cuando lo prenden, el DEA les dice, no toque al paciente, analizando ritmo, y ustedes se quedan quieticos. El DEA les va a decir, ritmo desfibrilable o no desfibrilable. ¿Listos? Si es desfibrilable, asegúrese que nadie toque al paciente y presione el botón. ¿Listos? Y va cargando, carga, y cuando le dice, presione el botón, usted presiona el botón, le da el choque, que posiblemente va a sacar al paciente la fibrilación, y de forma inmediata, no se quedan mirando al paciente, arrancan de nuevo las compresiones. ¿Listos? Los 2 minutos de ciclo. Casi siempre, la gran mayoría de los DEAs tienen, tanto el propio DEA está contando, como que tienen como el timer, como el ruidito que les dice cómo hacer las compresiones. Tiene el tic, 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 tic. Ese ruidito del DEA no es el ritmo cardíaco, sino el ritmo al que ustedes deberían estar haciendo las compresiones. ¿Listos? Después de hacer ese ciclo, el propio DEA va a volver les dice, no sé, como pare las compresiones analizando el ritmo y les va a analizar el ritmo de nuevo. Si el ritmo dice ritmo no desfibrilable, palpen al mismo tiempo y miren si el paciente tiene pulso. Si el paciente tiene pulso, pónganlo de medio lado para que no se vaya a broncoaspirar mientras terminan de llegar los servicios de emergencia. ¿Listos? Si por el contrario los tocó desfibrilarlo nuevamente, un segundo reanimador viene a generar las compresiones. No sigan ustedes solos. Si están